Ring. Performance excellent, style sport utility, price no limit. Not my size, economical. Geo Tracker, I like that, especially the price. I want the rush of wind through my hair. I don't think so. How about a sport utility? Geo Tracker, great convertible. I want rugged and fun. That can go on or off-road. Hola, bienvenidos a Leo Reviews y a mi primer video en el que hablaremos de la historia de un vehículo bastante querido en México desde su llegada a mediados de los 90s, y también le haremos una review al final del video con el vehículo ya presente. Esta fue una camioneta que se ganó el cariño de los estadounidenses y mexicanos, y el cual fue la entrada y dio luz verde a un nuevo segmento de vehículos, las SUVs compactas. Y como lo habrán visto en el título de hoy, hablaremos de la Suzuki Sidekick, mejor conocida como Tracker Geo. Bien, pero ¿cómo nació este vehículo? ¿Cuál fue su razón de ser y por qué se ganó el corazón de decenas de miles de personas? Bueno, este coche nació originalmente como Suzuki Sidekick a finales de los años 80, en respuesta a una necesidad muy clara del mercado, el cual era ofrecer un todoterreno más pequeño, accesible y práctico que los grandes SUVs de la época. En ese entonces, modelos como el Ford Bronco o la Chevrolet Blazer eran robustos, sí, pero demasiado grandes y poco prácticos para la vida urbana. Suzuki detectó esa brecha y decidió crear un SUV compacto, ligero, económico y versátil, capaz de moverse con soltura en ciudad y también en caminos de terracería. Las personas buscaban un vehículo para circular en la ciudad y en sus tiempos libres poder salir a disfrutar fuera del terreno sin la necesidad de tener que una camioneta o una SUV grande y cara. El Sidekick debutó en 1988 con esa filosofía, en la que era una camioneta fácil de manejar, sencillo de estacionar y además ofrecía versiones con tracción 4x4 para quienes querían salir del asfalto. Incluso habían variantes descapotables, lo que le daba un aire divertido y aventurero. General Motors vio el potencial y se asoció con Suzuki para vender el mismo vehículo en Norteamérica bajo la marca Geo Tracker, el cual una década más tarde se convertiría en la Chevrolet Tracker. Así nació un modelo que se convirtió en una especie de navaja suiza automotriz. Serviría para el súper, para la playa, para el bosque y se adaptaba a distintos estilos de vida. El diseño inicial se realizó en Japón, aprovechando la experiencia de Suzuki en fabricar autos compactos y resistentes. La producción para Norteamérica se llevó a cabo en la planta Kami Automotive en Canadá, una empresa conjunta entre General Motors y Suzuki. Esto permitió reducir costos y adaptar el vehículo a las normativas y preferencias del mercado estadounidense y canadiense. El desarrollo pasó por varias fases de prototipos y pruebas de durabilidad. El objetivo era lograr un equilibrio entre simplicidad mecánica, confiabilidad y versatilidad. Querían un vehículo robusto, pero no complicado, accesible en precio y fácil de mantener. El resultado fue un SUV compacto que cumplía con creces esas expectativas, llamada Suzuki Sidekick o más tarde rebautizada como Suzuki Vitara en el mercado mundial, pero en América se vendió como la Tracker Geo. Bueno, pues crear un vehículo con estas características fue un gran desafío que se logró, pero no estuvo exento de algunos desafíos de producción y desarrollo. Uno de los grandes desafíos del proyecto fue encontrar el balance entre robustez, todoterreno y practicidad urbana. No debía ser tan rudo como un Jeep Wrangler, pero tampoco tan frágil como un hatchback urbano. En Canadá, la recepción fue muy positiva. El Tracker Sidekick se convirtió en un vehículo querido para condiciones climáticas difíciles, nieve, lodo, caminos complicados, y además su tamaño compacto y su tracción 4x4 lo hacían ideal para esas circunstancias. Y bien, en Estados Unidos también tuvo buena acogida. Fue visto como una alternativa más económica y manejable frente a las grandes SUV. No era lujoso, pero sí cumplía como todoterreno, accesible y confiable. En general, el público lo recibió con cariño por su versatilidad y personalidad aventurera. El modelo ofrecía varias configuraciones. El Suzuki Sidekick o Geo Tracker venía con varias configuraciones para adaptarse a diferentes gustos. Primero, estaba la versión de 2 puertas, que era la más compacta y digamos un poco más aventurera.
Esa podía venir con techo duro o con techo descapotable. También podías elegir si querías un SUV cerrado o uno más tipo convertible para paseos más divertidos. Luego estaba la versión de 4 puertas, que era un poco más espaciosa, pensada para un público que quería un vehículo familiar o con más comodidad para los pasajeros de atrás. Esa versión siempre venía con techo duro, dándole un poquito más de estructura, rigidez y seguridad si querías algo más cerrado. Cada versión tenía su propio encanto y se adaptaba a distintos estilos de vida. El Sidekick o Tracker no fue el primer SUV compacto todoterreno, ya tenía algunos competidores, ya existían modelos como el Jeep Wrangler y el Suzuki Samurai, sin embargo, sí fue uno de los que ayudaron a definir y popularizar este segmento. Este tipo de vehículo se conoce como SUV compacto o pequeño 4x4 ligero, y el Sidekick o Tracker fue clave para abrir el camino a toda una generación de camionetas similares. Anteriormente ya existían SUVs como la Volkswagen Safari, pero también se conoció como la Type 181. Era un vehículo con un espíritu off-road, pero un poco diferente en origen y en época. Se produjo desde los finales de los 60s hasta los 80s, y aunque tenía esa onda aventurera con su construcción sencilla y cierta capacidad todoterreno, no competía directamente con la Geo-Tracker. Más bien era un vehículo de nicho bastante más simplificado. Ahora, en cuanto a competencia real de la Geo-Tracker en su época, sin irnos a cosas tan grandes como una Trailblazer o una Ford F-150, sí habían otros SUVs compactos que se consideraban rivales. Por ejemplo, el Jeep Wrangler en sus versiones más básicas podía ser un competidor en tema de aventura compacta. El Suzuki Samurai, que fue un predecesor directo y se movía en el mismo segmento de 4x4 ligeros, el Daihatsu Rocky, que fue otro SUV pequeño con capacidades todoterreno parecido en tamaño y espíritu. Y si nos vamos un poco más atrás, también podrías ver al Isuzu Amigo, que era un 4x4 compacto muy en la misma onda. Entonces sí, definitivamente había otros vehículos que se acercaban a este concepto y servían como competencia directa en el mundillo de los SUVs compactos de espíritu off-road. Hay algunos otros modelos que se suman a esta lista. Por ejemplo, podríamos hablar del Chevrolet Tracker en algunas de sus variantes, que compartían mucho con la Geo Tracker, pero se comercializó bajo la marca Chevrolet. Así que sí, hacía unos cuantos competidores más que se fueron sumando a esa categoría de SUVs compactos con un toque off-road. En pocas palabras, sobresalió por ser ese todoterreno para todos, sin complicaciones y sin necesidad de hacer una gran inversión. Es decir, la Tracker no era la más lujosa ni la más potente, pero sí la más amigable para alguien que buscaba un 4x4 chiquito, confiable y económico. Esa combinación de simplicidad y versatilidad fue lo que realmente lo hacía brillar. No era el todoterreno más lujoso ni el más potente, pero sí era uno de los más accesibles y fáciles de mantener. Era como ese amigo confiable que no te falla. Además, algo que lo hacía destacar era la sencillez mecánica. Podías meterle mano sin ser un ingeniero aeroespacial, y eso a la gente le gustaba. También el tamaño compacto te daba la confianza para salir del camino, pero sin sentir que manejabas un monstruo difícil de estacionar. Y por supuesto, ese estilo descapotable en las versiones de 2 puertas le daba un toque divertido que otros SUV en su momento no tenían. Y bueno, como sus características destacadas y lo que fue que la hizo brillar fue un precio accesible, alrededor de $10,000 en la fecha de lanzamiento, lo que lo hacía muy competitivo. Su simplicidad mecánica era fácil de reparar y mantener, atractivo para quienes querían meterle mano sin complicaciones, le daban versatilidad y ese espíritu aventurero. También teníamos ese tamaño compacto, maniobrable en ciudad y capaz en caminos rudos. Y en cuestión de opcionales estéticas, teníamos opciones estéticas que le daban personalidad, como defensas más robustas, rines de aleación, neumáticos todoterreno y gráficos laterales. Y ahora sí les hablaré de la llegada a México. El Tracker Geo llegó a México como versión americana, sin adaptaciones iniciales a las leyes mexicanas. Esto se debió a que era más práctico importar directamente el modelo de Estados Unidos y probar el mercado. Así que los primeros modelos que circularon en México tenían los paragolpes de plástico grandes y los reflectores laterales típicos de la versión estadounidense, los cuales veremos más a detalle cuando les muestre el vehículo en físico.
Con el tiempo, ya en los años 2000, llegaron versiones más adaptadas, como la Chevrolet Tracker de 2002. En cuanto a unidades, la versión americana que llegaron a México no hay una cifra oficial exacta, pero se estima que fueron relativamente pocas. Es un modelo que llegó en cantidades limitadas al país, lo que la hace justamente más especial y codiciada por los aficionados. Pero las estimaciones suelen rondar en unas pocas centenas, digamos alrededor de 200 a 500 unidades. No es un número exacto, pero te da una idea de lo limitada que fue la importación en su momento. Y muchas de estas unidades no llegaron directamente por las agencias oficiales, sino que se importaron de manera particular desde Estados Unidos con el tiempo, así que lo más probable es que haya una base de unidades, digamos oficialmente importadas, y luego un montón que fueron llegando por esa vía informal. Así se explica perfectamente que hayan más camionetas de lo que parecen. En cuanto a los colores, cuando la Tracker llegó al mercado, se ofrecía en una gama común de unos 6 colores distintos aproximadamente, que incluían tonos clásicos como el blanco, el negro, el plata y rojo, además de algunas tonalidades de azul o verde, dependiendo del año exacto y del lote. Así que había una variedad decente para elegir. Esta camioneta dejó un legado y una descendencia. El Sidekick y Tracker fue la puerta de entrada a los SUV compactos modernos. Su filosofía inspiró modelos posteriores como la Suzuki Jimny, la Ford EcoSport, la Volkswagen CrossFox, la Dacia o Renault Duster y la Jeep Renegade. Todos ellos siguen la misma idea: camionetas pequeñas, prácticas y con un toque off-road. Bien, una vez y teniendo contexto de la historia de esta pequeña camioneta o este pequeño guerrero samurái, vamos con el coche en físico.